Bienvenidos muchachos a un nuevo video para el canal. En este video vamos a hablar de una decisión que tomé hace algún tiempo y es cambiar mi rol o mi carrera profesional. Actualmente estoy como QA Engineer y la idea es transicionar al rol de DevOps Engineer o SRE. Y bueno, la idea de este video es contarles un poco el por qué tomé esta decisión, qué hice para determinar a qué rol quería moverme, hablar un poquito de cómo lo voy a hacer y el por qué también estoy precisamente creando un canal de YouTube. Ya les cuento al final del video el por qué. Bueno, les voy a contar un poco de mi historia, hablando pues como en términos laborales y profesional. Yo de profesión soy ingeniero en instrumentación y control. Básicamente la ingeniería que yo estudié es automatización, pero de procesos de manufactura. PLC, un poquito pues como de electrónica, mucho de electricidad, entre otros componentes que nos tocó pues como estudiar en la carrera, e incluso ciertos componentes de inteligencia artificial. La verdad la carrera me gustó mucho. En esta carrera tuve la oportunidad de tocar un poco los temas de programación, lenguajes de programación tanto de bajo nivel como de alto nivel. Trabajé un poco con C++, con Python y otros lenguajes que ya son propios como del campo industrial, como puede ser Ladder, SCADA, entre otros. Sin embargo, la programación yo la conocía mucho antes de ingresar a la carrera. Por el colegio tuve mis primeros pinitos como con Visual Basic. Y adicional, yo cuando era pequeño jugaba mucho un juego que se llama Jao, no sé si existe aún. Y yo creaba mis propios servidores de Jao, mis servidores privados para tener todo exclusivo. Invitaba a mis amigos. Aún no entiendo cómo lo hacía. La verdad no recuerdo muy bien, pero sé que lo hacía. Pero digamos que el mundo del TI y la programación en general siempre ha estado a lo largo de mi vida acompañando. Resulta que cuando yo termino la carrera, yo hago las prácticas en una empresa muy grande de acá de Colombia, en este campo, en el campo de la automatización industrial. Llega un amigo que me dice como, hey, estamos abriendo un training de automatización de pruebas. Y yo no entendía muy bien porque la verdad me alejé mucho del mundo del software, por lo que les digo que estaba estudiando esta carrera. No entendía muy bien para qué era, pero bueno, después de una llamada, de una explicación pues como de lo que se enfocaba este rol, tomé la decisión de ingresar al training. Habían esencialmente dos trainings, uno de desarrollo y otro de automatización de pruebas. Yo ingresé al de automatización de pruebas y ahí fue donde di como mi primer paso para ingresar a este mundo de TI. Este training duró 3 meses, precisamente eso fue el año de la pandemia, eso fue en el 2020. El training fue de 3 meses, durante esos 3 meses de aprendizaje en ese training nos pagaban y luego si finalizábamos el training correctamente, entonces pasábamos a lo que se llama ya la operación. En mi caso ingresé como una especie de producto interno que tenía la compañía en la que estaba en ese momento y ahí arrancó todo mi proceso con lo que es QA. Entonces inicié con el proceso de pruebas manuales, probando de manera manual. Me certifiqué en ISTQB Foundation Level. Esto me permitió y me abrió, mejor dicho, el panorama y el campo de todo lo que es QA, las pruebas, las estrategias, las técnicas, cómo esto se comunica con la operación, con el cliente y cómo nosotros aseguramos la calidad en un proceso de software de manera ágil. Esta certificación me brindó eso y digamos que en el contexto en el que yo estaba, que era prácticamente una startup, generalmente en las startups se presta mucho para que uno pueda trabajar de manera como independiente o proponer mejores cosas o aprender cosas nuevas, a diferencia de pronto una Big Tech, una compañía de software medianamente grande o con muy buenos procesos, ya todo está estandarizado, entonces generalmente a uno le toca como adaptarse a lo que ya está en el estándar y digamos que no cabe mucho el espacio para uno proponer o incentivar nuevas iniciativas. Bueno, esta experiencia en este startup me permitió hacer eso, me permitió empezar a automatizar, conocer ya realmente cómo brindar valor con pruebas automatizadas en un producto operativo, productivo, con una cantidad de clientes o usuarios finales como grandes. Durante esta etapa estuve 4 años, un poco menos, donde fui analista de pruebas automatizadas y luego me ascendieron a líder de la parte de QA de la compañía en la que trabajaba. El cómo pude pasar de ser analista a líder en 2 años puede ser de pronto otro video, pero básicamente estudiando mucho y siendo muy proactivo, proponiendo mucho, brindando solución y estando siempre pendiente de cómo ir más allá. No conformarme con hacer mis pruebas automatizadas, con mirar
crear manualmente las pruebas, sino también pensar cómo puedo entender un poco más. No es solo el error que veo en la pantalla, qué pasa debajo de esa pantalla, cómo se comunican mis procesos, cómo es mi arquitectura. Entender eso y tener la visión del producto de una manera más allá, fuera de solo las pruebas funcionales, me permitió entender mucho técnicamente y escalar a líder. Durante este proceso de líder todo fue muy bonito y muy desafiante porque me tocó unos buenos retos técnicos que teníamos en ese entonces. Ahí fue donde me empecé a acercar a todo el tema como de DevOps. Me tocaba crear los stage en los pipelines para la ejecución automatizada de las pruebas. Me tocaba preparar el ambiente de calidad, preproductivos, para que de pronto hacer una ingesta de data o para de pronto ejecutar unas pruebas de performance y aumentarle la capacidad al ambiente. Estuve tocando muchos temas de cloud, especialmente en Google Cloud, conociendo un poquito de Kubernetes, y yo decía como wow, estos temas me interesan. Incluso cada que tenía un tiempo para ir a trabajar en algo relacionado a DevOps, lo hacía con mucho gusto. O sea, era algo que había identificado que me gustaba hacerlo y que me podía quedar un tiempo prudente en cualquier actividad relacionada a DevOps. Y me gustaba. En ese punto terminé mi rol como líder y pasé a una nueva compañía como Test Automation Engineer Semi-Senior. En esta compañía ha sido, porque hasta el momento estoy trabajando ahí aún, mi primera experiencia en inglés. Ha sido un reto muy bueno porque yo literal pasé de casi no hablar inglés a menos de 3 meses poder estudiarlo, presentar entrevistas y pasar a un cliente totalmente en inglés. Si quieren que les explique cómo hice para poder aprender inglés y pasar las entrevistas y todo sin necesidad de pagar un curso o sin necesidad de salir del país o irme a un país de habla inglesa, déjenmelo en los comentarios. Puedo hacer un video para explicarles un poco eso y enseñarles cómo fue mi proceso o cómo ha sido, porque aún sigo aprendiendo. Y bueno, durante todo este tiempo ya había identificado que muchas de las cosas que hacía y que aún hago en mi rol como QA Engineer, o sea, actualmente mi enfoque es más como un SDET, que básicamente es todo lo que tiene que ver con la parte de automatización de los distintos niveles de prueba. A lo largo de toda esta historia venía identificando que me gustaba automatizar, pero que la parte de pronto de las pruebas manuales o la estrategia de calidad per se no era algo que me motivara o me apasionara mucho. No es algo que me disgusta ni que me disgustara, ni mucho menos, pues lo hacía y lo hacía muy bien, no me aburría haciéndolo, pero como que hay algo que me decía no es mi pasión, no es como donde me siento feliz haciéndolo, como muy motivado. Lo hago y lo hago muy bien, pero en definitiva no es algo que me mueva como las fibras. Entonces, ¿cómo determiné yo que DevOps era el rol al que yo quiero transicionar, teniendo en cuenta que en esta industria hay una buena cantidad de roles: Front-End Engineer, Back-End Engineer, Data Engineer, Pen Tester, DevOps, incluso el mismo DevOps Cloud? Bueno, hay diferentes roles que uno puede adoptar, incluso del lado del management. Y digamos que en mi experiencia yo probé los diferentes roles que de pronto pensaban que me podían gustar. Empecé probando el frontend, creando páginas web, lidiando con la UI, pero llegó un punto en el que como que no me gustaba mucho lidiar con detalles visuales. Soy una persona muy visual, que eso es lo irónico, pero como que lidiar con solucionar problemas visuales era algo que no me llamaba mucho la atención. Y luego estuve probando un poco de mobile, me pasó lo mismo que con web. Lidiar como que con temas visuales es a veces un poco complicado. De verdad admiro a esas personas que son súper buenas en el frontend, porque no parte en sí de una base tan lógica como de pronto otras áreas, sino que es un poco más de la experiencia, un poco más experimental, un poco más de lo que puede hacer y ver el usuario. Y luego probé un poco de backend. Aquí estuve practicando un poco con Go, me gustó mucho ese lenguaje de programación. Creé un par de APIs de manera local, no las desplegué y me gustaba.
me gustaba y me gusta codificar, pero ahí es donde va el asunto. Me gusta codificar, pero siento que no me gusta estar todo el día o que todo lo que yo haga sea codificar. Y ahí fue donde exploré un poco el mundo de DevOps. Bueno, ¿qué es esto? Entonces, en resumidas cuentas, me vi muchos videos de DevOps, leí muchos blogs, le pregunté a personas que estaban en el rol, me informé adecuadamente de ese rol para no como que empezar a estudiar o a hacer proyectos sin tener más bien un buen entendimiento de lo que es este rol. Y en definitiva, me encantó. Sin duda, es un rol que está como en la mitad de todo y hace que todo fluya. O sea, es un rol que codifica, pero no tanto. Es un rol que está manteniendo servidores, solucionando errores de infraestructura, pero tampoco es el full día a día que puede llevar un DevOps Engineer. Entonces, como que este tema de mantener, solucionar errores, ver cómo la operación se integra mejor con el desarrollo, ver cómo podemos ser más eficientes a la hora de crear producto a través del software, también ver cómo DevOps es pura automatización, literal estamos buscando automatizar lo máximo posible las cosas para poder, sí, tener una mayor eficiencia o agilidad en nuestros procesos de desarrollo y de entrega de producto al cliente. Entonces, esa combinación de automatizar cosas, que es algo que me encanta y que siempre he tenido presente durante mi etapa profesional. Aparte, tenés código, no es como un developer que tienes que estar todo el día prácticamente en el IDE. En este caso no es tan así, es un poco, como que un poquito de muchos mundos. Siento que el rol se identifica conmigo, con lo que me gusta hacer, porque tengo claro que quiero quedarme y mantenerme en esta industria del software, pero en un rol donde de verdad me motiva a ser grande. El cómo lo estoy haciendo, bueno, yo tomé esta decisión de empezar a transicionar. Con empezar me refiero a estudiar, a hacer proyectos prácticos, buscar certificaciones y seguir un roadmap establecido hace aproximadamente 3 meses. Ya llevo estudiando 3 meses esto, haciendo proyectos. Si quieren saber un poco del proceso, de cómo lo estoy llevando, de los cursos que he hecho, de los proyectos que estoy realizando, eso ya sería por un próximo video. Y precisamente esa es la intención de cambiar de rol y a su vez crear este canal, porque quiero documentar mi proceso, quiero documentar ese journey para poder llegar a ese objetivo final, que es convertirme en DevOps Engineer. También publicarlo aquí para que demás personas puedan ver mi proceso, se puedan inspirar y de pronto plantearse qué es lo que lo motiva. De pronto preguntarte si el rol en el que estás es lo que quieres o si estás empezando desde cero y quieres entrar a esta industria directamente en DevOps. También es posible. Nada, muchas gracias por ver el video. Los espero en un próximo video hablando de cómo estoy haciendo este proceso. Bueno, saludos.